Tras dejar la lámpara en el suelo, Sloan yacía junto a ella en la polvareda. Temblando de excitación, Black se puso de pie, agarró el asa curvada y metálica de la lámpara y la levantó en el aire. En ese momento su brazo protestó y unas punzadas de dolor le recorrían los pulmones al respirar. Pero él ni siquiera era consciente de todo aquello. Había llegado la hora del descubrimiento más importante de la historia. Aquel era el momento decisivo de su vida. Buonarroti también había entrado en la kiva y ahora se hallaba junto a él, pero Black no le prestó atención. Por todas partes el brillo del oro centelleaba en la oscuridad. Resoplando por el entusiasmo, se inclinó y tomó en sus manos el objeto más cercano, un plato lleno de una especie de polvillo. De inmediato supo que algo iba mal. El plato que sostenía en la mano era muy ligero y el material demasiado cálido al tacto. Aquello no parecía oro. Tras arrojar el polvillo del plato al suelo, se lo acercó a la cara. Acto seguido se irguió y tiró el objeto con gesto de consternación. —¿Qué coño estás haciendo? —exclamó Sloan. Pero Black no la oyó. Con una desesperación súbita y salvaje miró alrededor, a la quiva del sol, cogiendo objetos y arrojándolos al suelo de nuevo. Aquello no tenía ningún sentido. Tropezó, cayó al suelo y luego se levantó haciendo un gran esfuerzo. La decepción, después de sus febriles esperanzas, era infinita, más de lo que podía soportar. Instintivamente miró a sus compañeros. Buonarroti estaba de pie e inmóvil bajo el tosco boquete, con un gesto de estupefacción dibujado en su semblante recubierto de polvo. Entonces Black volvió lentamente la mirada a Sloan. En su dolor e indescriptible consternación no podía comprender que el rostro de la mujer, en lugar de desesperación, reflejase una completa y luminosa victoria. 57. Era imposible saber cuánto tiempo había pasado antes de que por fin Nora sintiese como una ráfaga de aire fresco le alborotaba el pelo húmedo de la frente. Poco a poco el recuerdo de dónde estaba y de lo sucedido fue regresando a su memoria. Sintió unos martillazos implacables en las sienes mientras absorbía el aire fresco. Notó un peso muerto apoyado contra su espalda. Lo empujó un poco y el peso se movió ligeramente, dejando que una tenue luz se filtrase por la cavidad. El rugido del cañón se había aplacado hasta convertirse en una vibración ronca y atronadora que traqueteaba en su estómago. O tal vez fuese simplemente que sus oídos tapados por el agua estuviesen amortiguando el sonido. Liberando las piernas y revolviéndose en medio de horribles dolores, descubrió que el peso muerto a su espalda era Smith-Pack, que estaba tumbado sobre un costado, inmóvil. Tenía la camisa hecha jirones alrededor del torso. La luz era muy débil en el interior de la cueva, pero al examinar la espalda del reportero con más atención, advirtió con horror que estaba llena de señales como si le hubieran azotado brutalmente. El grueso feroz de la riada había pasado por encima de ellos, mientras estaban apretujados en el refugio de roca. Smith-Pack la había protegido y sufrido los lacerantes azotes del agua con su propia espalda. Nora apoyó la cabeza con suavidad en el pecho del hombre, colocando una mano temblorosa sobre su cara mientras lo auscultaba. El latido del corazón era débil, pero al menos estaba vivo. Casi sin saber lo que hacía, empezó a besarle las manos y la cara. Smith-Pack levantó las pestañas y abrió unos ojos vidriosos y apagados. Al cabo de un momento centró la mirada. Movió la boca sin emitir ningún sonido, con el rostro crispado en un rictus de dolor.
Por detrás del hombro de Smith-Bug, más allá del borde de su pequeño escondrijo, Nora vio la riada a 1,5 metros por debajo de ellos, ahora convertida en una suave lengua de agua que, no obstante, se hinchaba otra vez. El caudal había disminuido desde el primer torrente feroz, pero Nora se sorprendió al advertir que parecía estar creciendo de nuevo en lugar de disminuir. Un canalillo de agua chorreaba por los laterales del cañón y goteaba en la parte exterior de la boca de la cavidad, por lo que dedujo que debía de estar cayendo un nuevo aguacero en la cuenca alta. No solo estaba oscuro en la cueva donde se refugiaban, sino que fuera también parecía oscurecer por momentos. Debía de haber pasado horas inconsciente. ¿Puedes incorporarte?, le preguntó. El esfuerzo de pronunciar aquellas palabras hizo que un martilleo le sacudiera las sienes. Con gran esfuerzo, Smith-Bug trató de incorporarse, estremeciéndose de dolor y respirando con dificultad. El movimiento hizo que unos pequeños regueros de sangre fresca le recorrieran el estómago y se deslizaran hasta sus muslos. Cuando Nora lo ayudó a sentarse, advirtió con claridad las heridas de la espalda. «Me ha salvado la vida», dijo Nora, apretándole la mano. «No, todavía no», respondió él entre jadeos y tiritando. Con mucho cuidado, Nora asomó la cabeza al exterior, examinando la pared rocosa que había encima del hueco en busca de posibles puntos de apoyo. Estaba completamente lisa, por lo que era imposible escalar hasta arriba. Bajó la vista con gesto pensativo. De alguna forma tenían que salir de aquella cueva, eso por descontado. No podían pasar una noche allí dentro. Si la temperatura seguía bajando, Smith-Bug podría sufrir una hipotermia, y si el caudal del agua seguía creciendo, o si se producía una nueva acometida de la riada como la anterior, no lograrían sobrevivir. Sin embargo, no había ninguna salida, salvo la de lanzarse a la corriente y esperar lo mejor. La corriente, que seguía su curso bajo sus pies, era rápida pero suave, un flujo lineal que avanzaba de forma regular por las paredes lisas del estrecho cañón. Vio fragmentos de los escombros naturales cabeceando en el agua, gravitando hacia el centro. Si lograban nadar hacia el centro de la corriente, tal vez pudiesen dejarse arrastrar por la garganta en dirección al valle, sin que la fuerza del agua los estrellase contra las paredes del cañón. Smith-Bug la observó, tensando la comisura de sus labios mientras seguía el razonamiento de la joven. Nora le devolvió la mirada. «¿Podrás nadar?», le preguntó. Smith-Bug se encogió de hombros. «Te ataré a mí», dijo. «No», protestó el escritor. «Así solo te arrastraré conmigo hacia el fondo». «Tú me salvaste la vida. Ahora no podrás librarte de mí». Con sumo cuidado tiró de los jirones de su camisa, arrancó las mangas y las retorció hasta formar una soga corta. Luego ató su extremo a su muñeca izquierda y el otro a la derecha de Smith-Bug. «Esto es una locura», musitó Smith-Bug. «Debes ahorrar fuerzas para la travesía. Y ahora escucha, solo tendremos una oportunidad. Está oscureciendo y ya no podemos esperar más. Lo más importante es acercarnos todo lo posible al centro de la corriente. No será fácil, porque el cañón es muy estrecho, de modo que cuando veas que te acercas demasiado a una de las paredes, sepárate de ella dándole una rápida patada. Lo más peligroso será cuando la riada nos arroje al valle. En cuanto lleguemos allí, debemos dirigirnos a toda prisa hacia la orilla. Si nos dejamos arrastrar hasta el cañón del fondo, estamos perdidos». Smith-Bug asintió con la cabeza. «¿Estás listo?». Smith-Bug asintió de nuevo, entrecerrando los ojos y con los labios amoratados. Esperaron a que pasara una ola. Luego Nora se volvió hacia Smith-Bug y ambos se miraron fijamente mientras ella lo tomaba con fuerza de la mano. Hubo un momento de vacilación y al fin ambos se deslizaron hacia la corriente. El contacto del agua
Nora advirtió que estaba tan fría que le nublaba los sentidos. Además, la corriente era asombrosamente fuerte, mucho más de lo que le había parecido desde la cueva de roca. Mientras avanzaban, descubrió que no había posibilidad de controlar su descenso, pues lo único que podían hacer era luchar por impedir que se estrellasen contra las paredes asesinas, cada vez más cerca de ellos. La superficie del agua bullía y se revolvía, llena de diminutas astillas de madera y restos de vegetación que danzaban con frenesí alrededor de ambos. A mayor profundidad, un torbellino de gravilla y arena le envolvía las piernas. Smithbag se afanaba en nadar junto a ella y lanzó un grito cuando la raíz retorcida de un árbol le golpeó en el hombro. Al cabo de un angustioso minuto, Nora vio una luz grisácea ante ellos, en medio de la creciente oscuridad. La pared del cañón se acercó peligrosamente y Nora se apartó de ella con una patada desesperada. De pronto salieron en volandas del cañón y se precipitaron a lomos de una gigantesca loma de agua, que surcó por encima de la ladera del pedregal y fue a parar a una charca borboteante. Se oyó un rugido furioso y Nora vio cómo el agua la arrastraba bajo las olas. Tirando de la improvisada soga, la mujer empujó a su compañero a la superficie frenéticamente hasta que salieron de nuevo a la luz. Mirando alrededor sin dejar de escupir agua, se horrorizó al ver que ya habían recorrido la mitad del valle. Muy cerca de ellos se hallaba la estrecha grieta del otro extremo del valle y la riada chocaba y se filtraba en ella con una curiosa confusión de ensordecedores sonidos. En ese momento quedaron atrapados en un remolino que los arrastró hacia las aguas mansas que había junto a la orilla. Mientras se revolvía, Nora sintió un golpe en el estómago, seguido de un doloroso rasguño. Buceó en el agua en busca de algo donde agarrarse, mientras ambos seguían luchando con la corriente. Descubrió que había quedado atrapada en el extremo de un matorral de enebro. Palpó la copa con las manos, buscando una rama más gruesa y sintiendo cómo la corriente seguía tirando de ellos, insistiendo en arrastrarlos consigo. «Estamos encallados en la copa de un árbol», exclamó. Smithbag asintió en la señal de que le había entendido. Recuperando el equilibrio, Nora echó un vistazo a la orilla. Solo estaba a 15 metros de distancia, pero era como si estuviese a 50, dada la escasa capacidad de maniobra que tenían para atravesar a nado la corriente. Miró arriba abajo y vio la copa de otro árbol que, azotado y zarandeado por la corriente, asomaba entre las aguas. Si se soltaban, podría agarrarse a él. Si sus ramas no cedían bajo la fuerza del agua, más adelante había un tercer árbol desde el cual podrían alcanzar las aguas mansas de la orilla. «¿Estás listo?», le preguntó. «Deja de preguntarme lo mismo. Odio el agua». Nora se lanzó corriente abajo, agarró el siguiente árbol y luego el tercero, mientras arrastraba a Smithbag consigo, cuya cabeza apenas sobresalía unos centímetros en el agua. De repente, sus pies tocaron el fondo, maravillosamente sólido tras el paso de la riada. Muy despacio empujó su cuerpo hacia arriba para encaramarse al lodazal que había cerca de la alameda, mientras Smithbag seguía tras ella. Se dejaron caer con pesadez sobre un torbellino de ramas rotas y el periodista se desplomó de dolor. Nora deshizo la maraña de ramas que lo rodeaba y se recostó sobre su espalda, respirando espasmódicamente y escupiendo agua sin dejar de toser. Se produjo el repentino destello de un rayo, seguido del brusco chasquido de un trueno, y Nora alzó la vista para ver que una segunda tormenta, no tan intensa, había encapotado el cañón con un manto de oscuridad. Le vino a la memoria el parte meteorológico: cielos despejados, habían dicho. ¿Cómo habían podido equivocarse de aquella manera? La lluvia arreció. Nora dirigió la mirada hacia la orilla desolada, en dirección al campamento. Advirtió que había algo extraño, aunque no estaba segura de qué era. Entonces lo comprendió.
Habían vuelto a instalarlo cuidadosamente, montando de nuevo las tiendas y poniendo el equipo al resguardo de la lluvia bajo una lona. Supongo que tiene sentido, pensó. Nadie iba a salir de allí en mucho tiempo, al menos no a través del cañón. Sin embargo, el campamento estaba desierto. ¿Habría acudido el resto de la expedición a Quivira en busca de refugio? Pero en ese caso, ¿por qué seguían allí ahora que había pasado la peor parte de la riada? Se incorporó y miró a Smith-Bag, que estaba tumbado boca abajo, empapado de agua y de su propia sangre, sobre la arena. Estaba malherido, pero al menos seguía vivo. No como Aragón. Lo mejor sería llevarlo al calor y al abrigo de una tienda. ¿Puedes andar?, le preguntó. El periodista tragó saliva y asintió con la cabeza. Nora lo ayudó a levantarse. El hombre se tambaleó un poco, avanzó unos pasos y luego se apoyó de nuevo sobre ella. Solo un poco más, murmuró Nora. Casi arrastrándolo con ella, lo llevó hasta la franja de tierra más elevada del campamento desierto. Después de meterlo en la tienda reservada a las urgencias médicas, rebuscó entre el instrumental y extrajo unos cuantos calmantes, un antibiótico tópico y unas vendas. A continuación se detuvo para asomar la cabeza por la tienda y echar un vistazo alrededor. Una vez más le sorprendió que no hubiera nadie. ¿Habrían desaparecido todos en la riada? No, por supuesto que no. Alguien tenía que haber levantado las tiendas. Además, seguro que Sloan y Swire habían sabido reconocer de inmediato lo que se avecinaba y se habían asegurado de que todo el mundo se pusiese a salvo. Abrió la boca, a punto de gritar. Sin embargo, su instinto le dijo que debía permanecer en silencio, aunque no entendía por qué. Volvió a entrar en la tienda y miró a Smith-Bag. ¿Cómo estás?, le preguntó con ternura. Como nuevo, contestó estremeciéndose de dolor. Bueno, más o menos. Al observar el pelo húmedo que el periodista llevaba pegado a la frente, Nora sintió cómo la embargaba una súbita oleada de cariño. ¿Podrías levantarte otra vez?, inquirió. Él la miró. ¿Por qué? Nora meneó la cabeza. Porque creo que deberíamos salir de aquí cuanto antes. Vio la extrañeza reflejada en sus ojos castaños. Aquí pasa algo extraño, prosiguió. Y sea lo que sea, me gustaría averiguarlo cuando estemos lejos de aquí. Le ofreció un par de calmantes, le tendió una cantimplora y empezó a curarle las terribles heridas de la espalda. El periodista dio un respingo, pero no protestó. ¿Cómo es posible que no te quejes?, le preguntó Nora. No lo sé, farfulló. Supongo que tengo la espalda dormida por el agua fría. Smith-Bag tiritaba, aunque tenía la frente perlada de sudor. Tiene fiebre, se dijo Nora. En el exterior la lluvia estaba arreciando y se había levantado un fuerte viento que azotaba los costados de la tienda. Nora decidió que definitivamente no podía mover al reportero de allí, al menos no de momento. Quédate en el saco de dormir, dijo, acariciándole la mejilla. Voy a ver si consigo algo caliente para que te lo bebas. Después de cerrar con delicadeza el saco de dormir, la mujer se levantó y se dirigió a la abertura de la tienda. Nora, masculló la voz que había en el interior del saco, despacio y soñolienta. La mujer se volvió. ¿Sí? Smith-Bag la miró. Nora, repitió, escucha. Después de todo lo que ha sucedido entre nosotros, bueno, la verdad es que me gustaría decirte lo que siento. La arqueóloga lo miró fijamente y, acercándose a él, tomó la mano del periodista entre las suyas. ¿Sí? Smith-Bag esbozó una débil mueca y susurró. La verdad es que siento como si me hubiera pasado por encima una pisonadora. Nora meneó la cabeza y se echó a reír. Eres incorregible. Se inclinó sobre él y le dio un suave y prolongado beso. Por favor, señora directora, un poco más, murmuró Smith-Bag. Nora esbozó una luminosa sonrisa. A continuación, retrocedió unos pasos, salió de la tienda y cerró la cremallera de la entrada. Encorvando la espalda bajo la lluvia, atravesó el campamento y se dirigió al armario de las provisiones. 58.
Sloan Goddard estaba de pie en la oscuridad de la kiva, contemplando las hileras de relucientes vasijas. Durante un buen rato no vio nada más. Era como si el mundo exterior del tiempo y el espacio no hubiese retirado a una galaxia lejana, sin dejar nada más que aquel reducido espacio tras de sí. Mientras contemplaba el espectáculo, se olvidó de todo lo demás, de la muerte de Holroyd y la riada de Nora y los otros, de la inquietante presencia de los asesinos de caballos. A lo largo de la historia solo se habían encontrado unos pocos fragmentos de cerámica micácea negro sobre amarillo. El hecho de ver vasijas enteras suponía toda una revelación. Eran trascendentalmente hermosas, la cerámica más exquisita que había visto en su vida. Cada pieza había sido modelada y fabricada con suma perfección, puliéndolas con piedras lisas para darles un lustre sensual. La arcilla con que estaban hechas resplandecía con un amarillo intenso, pero habían realzado soberbiamente el color agregando mica prensada a la arcilla. La cerámica resultante brillaba con luz propia, y mientras Sloan admiraba los montones de cuencos y jarras, figuritas jorobadas, cráneos, vasijas y efigies, sintió que todo aquello era mucho más hermoso que el oro. Poseían una calidez y una vitalidad de las que carecía el metal precioso. Cada pieza había sido decorada con dibujos geométricos y zoomórficos, de habilidad y capacidad artística superlativos. Tenía ante sí la historia pictográfica completa del pueblo Anasazi. Todo estaba allí, tal como ella había creído desde el principio, la mayor concentración de la historia de cerámica micácea. Aquel había sido el proyecto favorito de su padre. A lo largo de 30 años había rastreado cada uno de los fragmentos más raros, trazando las hipotéticas rutas comerciales en busca de su origen. Debido a la escasa cantidad de fragmentos encontrados, había esgrimido la teoría de que aquella clase de cerámica era la posesión más preciada del pueblo Anasazi y que debía de estar almacenada en una sede central, probablemente religiosa. Por fin, tras localizar los puntos de retribución de los fragmentos conocidos, había llegado a la conclusión de que la ubicación de dicha sede debía de hallarse en algún lugar de los cañones laberínticos. Por un tiempo había acariciado el sueño de encontrarla él mismo, pero había envejecido y enfermado. Pero de pronto, al conocer el proyecto de Nora y la carta de su padre, la esperanza había renacido en él. Dedujo que si realmente existía Quivira, era allí donde debía de hallarse el origen de la fabulosa cerámica. Por supuesto, no eran más que especulaciones, demasiado arriesgadas para que un hombre de su posición pudiese publicarlas o incluso propagarlas. Sin embargo, bastaban para organizar una expedición, con su hija formando parte del equipo. Sloan sabía que si finalmente descubrían la ciudad, hablaría de la cuestión en privado con Nora, pero no permitiría de ningún modo que ésta participase del gran descubrimiento. Nora ya había tenido su parte de gloria, más de la que se merecía. ¿Cuántas veces durante el viaje a Quivira había lamentado aquella situación? Ahí estaba, acatando las órdenes de una simple académica segundona, que ni siquiera tenía su propia plaza de titular, cuando era ella a quien, con todo el derecho, correspondía estar al mando de la expedición. Al final sería Nora y por extensión el padre de Sloan quienes se llevarían los reconocimientos, un nuevo ejemplo de la desconsideración de su padre y su falta de confianza en ella. Bien, pues la situación había cambiado. Si Nora no hubiese sido tan egoísta, tan obcecadamente autoritaria, las cosas no habrían tenido por qué acabar así. Sin embargo, como por obra del destino, el descubrimiento sería solo suyo. Ahora era ella la directora de la expedición, y sería su nombre el que aparecería en los anales de la historia relacionando con el descubrimiento de la legendaria cerámica. Todos los demás, Black, Nora y especialmente su padre, quedarían subordinados.
Poco a poco, Sloan regresó al presente. De soslayo vio a Buonarroti sumido en una silenciosa decepción, caminando con las piernas rígidas hacia el boquete que había ayudado a abrir. Al cabo de un momento, subió al banco de piedra y salió al exterior de la cueva. Recorrió con la mirada el multitudinario conjunto de cerámica. De pronto reparó en un enorme agujero en el suelo que le había pasado inadvertido hasta entonces. De forma inexplicable, parecía haber sido cavado recientemente. Sin embargo, aquello no tenía sentido. ¿Quién sino ellos había estado en el interior de aquella quiva en los últimos 700 años? ¿Y a quién se le ocurriría la estupidez de excavar unos cuantos kilos de polvo y hacer caso omiso de uno de los hallazgos más importantes en la historia de Norteamérica? Pero su alegría era demasiado intensa para seguir pensando en ese pequeño detalle. Se volvió hacia Black con entusiasmo. Pobre Aaron Black, que había dejado que su deseo infantil de encontrar un tesoro dorado cegase al maduro arqueólogo que habitaba en su interior. Ella no había intentado sacarlo de su horror, por supuesto. ¿Para qué apagar su entusiasmo cuando su apoyo había sido tan importante para ella? Además, una vez que hubiese pasado la decepción y la vergüenza iniciales, seguro que se daría cuenta de lo infinitamente importante que era el verdadero descubrimiento. Pero lo que vio de Black en la oscuridad de la quiva la llenó de estupor. Tiene un aspecto horrible, pensó. La piel parecía habérsele encogido de repente. Un par de ojos rojos y húmedos miraban al frente con gesto perdido, en un rostro cubierto de un polvo pálido que estaba convirtiéndose en barro sobre su piel sudorosa. Sloan vio reflejada en sus ojos una breve y aterradora visión de Peter Holroyd, paralizado por el miedo y la enfermedad, en la cámara junto al sepulcro real. Black tenía la boca flácida y al caminar parecía tambalearse. Dio un paso más, cogió un cuenco y extrajo un collar dorado de cuencas micáceas bajo la luz de la lámpara. Cerámica, dijo con voz apagada. Sí, Aarón, cerámica, convino Sloan. ¿No es fantástico? La micácea negro sobre el amarillo que los arqueólogos llevan buscando más de 100 años. El hombre miró el collar, parpadeando, sin verlo. Entonces, muy despacio, lo elevó en el aire y lo colocó alrededor del cuello de Sloan con manos temblorosas. Oro, masculló. Yo quería darte oro. Sloan tardó unos minutos en asimilar sus palabras. Advirtió que trataba de dar un paso al frente, tambaleándose de nuevo. Aarón, dijo con tono apremiante, ¿es que no te das cuenta? Esto vale mucho más que el oro, muchísimo más. Estas vasijas cuentan... Se interrumpió con brusquedad. Black tenía el rostro crispado y se apretaba las sienes con las manos. Instintivamente Sloan dio un paso atrás. Mientras los observaba, a Black empezaron a temblarle las piernas y se desplomó contra el muro de interior de la quiva, deslizándose hasta caer sobre el banco de piedra. Aarón, estás enfermo, musitó, al tiempo que una sensación de pánico borraba de un plumazo su exaltación triunfal. Esto no puede estar sucediendo, pensó. Ahora no. Black no respondió. Intentó incorporarse estirando los brazos y tiró al suelo varias vasijas en el intento. Sloan avanzó hacia él con determinación y le cogió una mano. Aarón, escucha. Voy a bajar al campamento por el botiquín médico. Volveré en cuanto pueda. Se encaramó rápidamente al boquete y salió de la quiva. A continuación, sacudiéndose el polvo de las piernas, echó a correr fuera de la cueva, a través del callejón y en dirección a la ciudad silenciosa. 59. Arrodillándose junto a Smithbag, Nora se metió en el bolsillo una linterna que había encontrado en una de las bolsas impermeables y ayudó al periodista a engullir una pequeña taza de caldo humeante. A las puertas de la tienda, el hornillo portátil de propano chiporroteaba y crepitaba al enfriarse. Tras retirarle la taza vacía de las manos, lo ayudó a tumbarse de nuevo en el interior del saco. Extendió una manta de lana sobre él y se aseguró de que estuviera cómodo. Le había puesto una camisa y unos pantalones secos, y ahora parecía hallarse fuera de peligro.
Sin embargo, mientras siguiese lloviendo, era inútil tratar de moverlo. Ella sabía lo que necesitaba Smith-Bug. Era dormir. Consultó el reloj de pulsera que había colgado en el poste principal de la tienda. Eran más de las 9 y, sin embargo, inexplicablemente, nadie había regresado todavía al campamento. Empezó a pensar en lo sucedido. La tormenta que había provocado la riada debía de haber sido enorme, por lo que resultaba inexplicable que alguien en lo alto de la meseta no la hubiese visto. Se levantó rápidamente. Smith-Bug la miró y esbozó una débil sonrisa. «Gracias», dijo. «Tienes que dormir», contestó ella. «Voy a subir a las ruinas». Smith-Bug asintió mientras cerraba los ojos. Nora cogió la linterna y se deslizó al exterior de la tienda en medio de la oscuridad. Después de encenderla, siguió el cilindro de luz hacia la base de la escala de cuerda. Su cuerpo magullado le dolía y se sentía exhausta. Una parte de ella temía y presentía al mismo tiempo lo que quizá encontraría en la vieja ciudad. Sin embargo, Smith-Bug debía descansar y abandonar el valle en aquellas circunstancias era imposible. Así pues, como directora de la expedición, no tenía otra opción que entrar en Quivira y averiguar por sí misma qué estaba ocurriendo exactamente. Las gotas de lluvia relucían ante el haz amarillo como destellos de luz intermitentes. Al acercarse a la pared de roca, vio una figura oscura bajar por la escalera y saltar sobre la arena. La silueta y el ágil movimiento eran inconfundibles. «¿Eres tú, Roscoe?», inquirió Sloan. «No», contestó Nora. «Soy yo». La figura se quedó paralizada. Nora dio un paso hacia adelante y observó el rostro de Sloan, iluminado bajo el resplandor de la linterna. En su cara no vio signos de alivio, sino de estupor y confusión. «Tú», musitó Sloan, y Nora creyó percibir un atisbo de ira en su voz. «¿Se puede saber qué está ocurriendo?», preguntó Nora, tratando de conservar la calma. «¿Cómo has?», empezó a decir Sloan. «Te he hecho una pregunta», la interrumpió. «¿Qué está pasando aquí?».